En los frondosos bosques y a lo largo de los caudalosos ríos del noreste, las tribus nativas americanas desarrollaron sofisticadas técnicas de caza y pesca que les permitieron prosperar durante miles de años. Estas prácticas ancestrales, perfeccionadas a lo largo de generaciones, muestran el ingenio, la habilidad y la profunda conexión con la tierra que caracterizaban a estos pueblos indígenas. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la caza y la pesca de los nativos americanos del noreste, descubriendo los secretos que permitieron su supervivencia y prosperidad en un entorno desafiante. Para las tribus nativas americanas del noreste, la caza y la pesca no eran simplemente actividades para la subsistencia, eran partes integrales de su cultura, espiritualidad y forma de vida. Estas prácticas los conectaban con el mundo natural, reforzaban los lazos tribales y aseguraban su supervivencia durante los duros inviernos y los tiempos de escasez. Las tribus Abenaki, Mi'kmaq y Penobscot, entre otras, dependían en gran medida de la abundancia de los bosques y las aguas. Sus técnicas de caza y pesca no eran solo habilidades prácticas, sino también prácticas espirituales, a menudo acompañadas de rituales y ceremonias para honrar a los animales y asegurar la abundancia futura. Comencemos con sus técnicas de caza. El arco y la flecha eran herramientas de caza principales para muchas tribus del noreste. Elaborados con meticuloso cuidado, los arcos generalmente estaban hechos de maderas duraderas como el fresno o el nogal, mientras que las flechas tenían puntas afiladas de piedra de sílex o chert. Los Mi'kmaq en particular eran famosos por su destreza en la elaboración de arcos, capaces de abatir ciervos desde distancias impresionantes. Los cazadores pasaban años perfeccionando sus habilidades con el arco, aprendiendo a moverse silenciosamente por el bosque y a calcular distancias con precisión. Estudiaban el comportamiento animal, comprendiendo los patrones de migración y los hábitos alimenticios para aumentar sus posibilidades de una caza exitosa. Para la caza menor, las tribus empleaban una variedad de ingeniosas trampas y lazos. Una técnica común consistía en doblar un árbol joven y flexible para formar un lazo. Cuando un animal pisaba el lazo, sus patas traseras quedaban atrapadas y el árbol volvía a su posición original, suspendiendo al animal en el aire. Las trampas de caída libre se usaban para animales más grandes como los osos. Los cazadores construían una caja con pequeños troncos y colocaban cebo en su interior. Cuando un oso entraba y cogía el cebo, los troncos caían, atrapando o matando al animal. Para presas más grandes como alces o ciervos, las tribus a menudo participaban en prácticas de caza comunales. Durante el invierno, cuando estos animales tenían dificultades para moverse por la nieve profunda, los cazadores trabajaban juntos para conducirlos a zonas donde pudieran ser abatidos más fácilmente con lanzas o hachas de piedra. Quizás la habilidad de caza más crucial era el arte del rastreo. Los cazadores aprendían a leer sutiles señales en el entorno: ramas rotas, hojas movidas, excrementos de animales, para localizar a sus presas. Desarrollaron técnicas para moverse silenciosamente por el bosque, a menudo utilizando el camuflaje natural para mimetizarse con su entorno. Ahora vamos a sumergirnos en sus técnicas de pesca.
Una de las más impresionantes era el uso de presas para peces. Estas ingeniosas estructuras eran obstrucciones en forma de red que se colocaban a través de arroyos o canales, diseñadas para atrapar y retener a los peces. Las presas para peces se hacían típicamente de juncos, tejidos o atados entre sí y anclados al fondo con postes clavados en la arena. La parte superior se extendía por encima de la superficie del agua, asemejándose a vallas dispuestas en patrones para guiar a los peces hacia zonas cerradas donde podían ser capturados fácilmente. La pesca con arpón era otra técnica común, particularmente eficaz en aguas poco profundas. Los pescadores se adentraban en los arroyos o remaban en canoas, utilizando largas varas con los extremos afilados para golpear a los peces. Algunas tribus mejoraban sus lanzas con puntas afiladas hechas con colas de pescado, creando un arpón primitivo pero eficaz. La pesca a gran escala a menudo implicaba el uso de redes. En impresionantes muestras de coordinación, grupos de hombres en canoas conducían a los peces río abajo hacia grandes redes sostenidas por otros hombres a ambos lados del arroyo o río. Este método podía dar lugar a capturas de 1000 o más peces en tan solo unas horas. Incluso en los duros meses de invierno, la pesca seguía siendo una importante fuente de alimento. Las tribus desarrollaron técnicas de pesca en hielo, haciendo agujeros en las masas de agua congeladas para arponear a los peces atraídos a la abertura. Las prácticas de caza y pesca de las tribus del noreste estaban estrechamente relacionadas con los ciclos estacionales. La primavera traía consigo la llegada de peces anádromos, como el salmón, la lacha y el sábalo, mientras que el otoño era una época crucial para la caza, ya que los animales engordaban para el invierno. Para garantizar la disponibilidad de alimentos durante todo el año, las tribus desarrollaron sofisticadas técnicas de conservación. El pescado y la carne a menudo se ahumaban o se secaban, lo que permitía almacenarlos para su uso posterior. Esto era particularmente importante para sobrevivir a los largos y duros inviernos característicos de la región del noreste. El proceso de ahumar el pescado consistía en limpiarlo y filetearlo cuidadosamente, y luego colgarlo en ahumadores especialmente construidos. El humo no solo conservaba el pescado, sino que también le añadía sabor. La carne de los animales de caza mayor se cortaba a menudo en tiras finas y se secaba al sol o sobre fuegos bajos, creando una fuente de alimento portátil y duradera conocida como pemicán, cuando se mezclaba con bayas y grasa. Para las tribus nativas americanas del noreste, la caza y la pesca estaban profundamente entrelazadas con las creencias espirituales y las prácticas culturales. Muchas tribus veían a los animales como seres espirituales, y la caza se consideraba un acto sagrado que requería respeto y un ritual adecuado. Antes de las grandes cacerías o expediciones de pesca, las tribus a menudo realizaban ceremonias para honrar a los espíritus de los animales y asegurar una cosecha abundante. Los Abenaki, por ejemplo, consideraban los lugares de pesca como lugares de gran importancia espiritual, donde el mundo submarino se conectaba con el mundo de la superficie. Estas ceremonias a menudo incluían ofrendas a los espíritus, como tabaco o harina de maíz,
y oraciones para que las cacerías fueran exitosas. Los cazadores podían ayunar o purificarse antes de una cacería, creyendo que la preparación espiritual era tan importante como la preparación física. Algunas tribus tenían rituales específicos para diferentes animales. Por ejemplo, cuando se mataba a un oso, muchas tribus trataban su cuerpo con gran respeto, a menudo dirigiéndose a él como a un pariente y disculpándose por quitarle la vida. Compartir la caza también era una práctica cultural importante. Las capturas de las expediciones de caza y pesca a menudo se dividían entre las familias de la aldea o se utilizaban para fiestas comunales, lo que reforzaba los lazos sociales y garantizaba el bienestar de toda la comunidad. Estas fiestas no eran solo para distribuir alimentos, eran eventos sociales que fortalecían los lazos comunitarios, permitían compartir historias y tradiciones y reforzaban la conexión de la tribu con la tierra y sus recursos. La diversidad de técnicas de caza y pesca desarrolladas por las tribus del noreste reflejaba su profundo conocimiento y adaptación a sus entornos específicos. Las tribus costeras se convirtieron en expertos navegantes cazando mamíferos marinos como focas y delfines, además de pescar. Desarrollaron herramientas especializadas para estas actividades, como los arpones de cabeza giratoria para cazar focas. Estos arpones tenían una punta desmontable que giraba hacia los lados debajo de la piel del animal, asegurando la captura. Las tribus del interior se centraban más en la pesca fluvial y la caza en el bosque. Se convirtieron en expertos en la lectura del bosque, comprendiendo los hábitos de animales como el ciervo, el alce y el oso. También desarrollaron un conocimiento profundo de la vida vegetal, utilizando ciertas plantas para atraer a la caza o como camuflaje natural. Esta adaptabilidad se extendía al uso de materiales locales. La canoa de corteza de abedul, por ejemplo, se convirtió en una herramienta esencial tanto para el transporte como para la pesca entre muchas tribus del noreste. Su diseño ligero permitía transportarla fácilmente entre vías fluviales, ampliando el alcance de los terrenos de caza y pesca accesibles a las tribus. La llegada de los colonos europeos al noreste trajo consigo cambios significativos en las prácticas tradicionales de caza y pesca. La introducción de las armas de fuego alteró las técnicas de caza, mientras que los métodos de pesca europeos a veces chocaban con las prácticas indígenas. El comercio de pieles, en particular, tuvo un profundo impacto en las prácticas de caza de los nativos americanos, lo que llevó a una caza más intensiva de ciertas especies como el castor. Sin embargo, muchas técnicas de los nativos americanos demostraron ser superiores en el entorno local. Los colonos europeos quedaron particularmente impresionados por los métodos de pesca indígenas, encontrándolos más efectivos en las aguas poco profundas que rodean áreas como la isla Roanoke que sus propias técnicas. Muchos colonos adoptaron las prácticas de pesca de los nativos americanos, aprendiendo a construir y utilizar presas y trampas para peces. El impacto del contacto europeo fue más allá de los simples cambios tecnológicos. La introducción de enfermedades europeas diezmó a muchas poblaciones nativas americanas, interrumpiendo la transmisión del conocimiento tradicional
y alterando el equilibrio entre las poblaciones humanas y la vida silvestre. Además, a medida que los asentamientos europeos se expandían, los nativos americanos a menudo eran expulsados de sus terrenos tradicionales de caza y pesca, lo que dificultaba aún más su capacidad para mantener sus prácticas tradicionales. Si bien muchas de estas antiguas técnicas de caza y pesca ya no se practican de forma generalizada, su legado perdura. La ingenuidad y la sostenibilidad de estos métodos siguen inspirando los esfuerzos de conservación modernos y las prácticas de caza y pesca sostenibles. Muchos de los principios en los que se basan las técnicas de caza y pesca de los nativos americanos, como la comprensión del comportamiento animal, el respeto de los ciclos naturales y el uso eficiente de los recursos, se reconocen ahora como componentes cruciales de la gestión de la fauna silvestre y la biología de la conservación. Además, para muchas comunidades nativas americanas, los derechos tradicionales de caza y pesca siguen siendo cuestiones importantes, estrechamente vinculadas a la identidad cultural y la soberanía. Los esfuerzos para preservar y revitalizar estas prácticas ancestrales son continuos, asegurando que la sabiduría de las generaciones pasadas no se pierda con el tiempo. Algunas tribus han establecido programas de educación cultural para enseñar a las generaciones más jóvenes las técnicas tradicionales de caza y pesca, no solo como curiosidades históricas, sino como prácticas vivas que los conectan con su herencia y la tierra. Los antiguos secretos de caza y pesca de las tribus nativas americanas del noreste representan un profundo cuerpo de conocimiento desarrollado a través de milenios de estrecha observación e interacción con el mundo natural. Estas prácticas no eran solo técnicas de supervivencia, sino componentes integrales de una cosmovisión holística que veía a los humanos como parte del entorno natural, no separados de él. Desde la intrincada construcción de presas para peces hasta el acecho silencioso de la caza en el bosque, desde los esfuerzos comunales de la pesca a gran escala hasta la paciente soledad del cazador individual, estas técnicas pintan el cuadro de unas sociedades íntimamente en sintonía con su entorno. Hablan de un profundo conocimiento del comportamiento animal, los ciclos estacionales y el delicado equilibrio de los ecosistemas. A medida que nos enfrentamos a los retos modernos de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, hay mucho que podemos aprender de estas prácticas ancestrales. El respeto por la naturaleza, el énfasis en el uso racional de los recursos y el reconocimiento de nuestra dependencia de la salud de nuestros ecosistemas son lecciones tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. El enfoque nativo americano de la caza y la pesca, que hacía hincapié en tomar solo lo que se necesitaba y utilizar todas las partes del animal, contrasta con las prácticas modernas de pesca y agricultura industrial que a menudo priorizan el rendimiento a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Los secretos de caza y pesca de las tribus nativas americanas del noreste son algo más que curiosidades históricas. Son un testimonio de la ingenuidad humana, una ventana a la vida sostenible y un recordatorio de las profundas conexiones entre la cultura, la espiritualidad y el mundo natural. A medida que avanzamos, honrar y aprender de estas antiguas tradiciones de sabiduría bien puede ser clave para navegar nuestra propia relación con el medio ambiente en el siglo XXI y más allá.
En conclusión, las prácticas de caza y pesca de las tribus nativas americanas del noreste nos ofrecen un rico tapiz de conocimiento, habilidad y conexión espiritual con el mundo natural, desde la elaboración de arcos y flechas hasta la construcción de elaboradas trampas para peces, desde el paciente seguimiento de la presa hasta la recolección comunitaria de las migraciones de peces. Estas prácticas reflejan una profunda comprensión del entorno y un enfoque sostenible del uso de los recursos. A medida que nos enfrentamos a los retos medioambientales modernos, la sabiduría integrada en estas prácticas ancestrales puede ofrecer valiosas perspectivas para crear un futuro más sostenible. Fascinados por la sabiduría de nuestros ancestros, sigan a Aventuras en el Paraíso para más viajes increíbles al pasado y presente de las culturas indígenas alrededor del mundo.